¿Puede una foto aparentemente normal esconder un oscuro secreto? Hoy descubrirás 20 imágenes que, a simple vista, parecen inocentes, hasta que conoces la historia detrás, desde tragedias en el mar hasta fotos tenebrosas en fiestas, porque lo que no ves en una imagen puede ser más perturbador que lo que muestra. Número 20. Tragedia junto al mar. A primera vista, esta foto podría parecer romántica. Después de todo, muestra a una pareja en una playa azotada por el viento. Pero mira más de cerca y la expresión angustiada de la mujer lo dice todo. Justo antes de que el fotógrafo John L. Gant tomara la foto, el hijo de 19 meses de la pareja había estado jugando felizmente en su patio, pero se alejó y desapareció entre las olas. La pareja está de pie en la orilla, dándose cuenta de que su hijo se ha ido. Esta foto en realidad ganó el premio Pulitzer de 1955 y, dada la historia de fondo, es una toma inquietante de una tragedia repentina e inesperada. Número 19. La tripulación del transbordador espacial Challenger. No está claro hacia dónde se dirigen los astronautas en esta foto, pero parecen emocionados y optimistas sobre lo que sea que esté en el horizonte. Investigando un poco, encontrará que la tripulación salía del edificio de operaciones y verificación. Se dirigían a la plataforma 39B, donde el transbordador espacial Challenger estaba a punto de despegar. La misión STS-51L fue notable por su diversa tripulación, aunque lamentablemente no es por eso por lo que más se la recuerda. Despegue de la misión 25 del transbordador espacial y ha superado la torre. Solo un minuto después del lanzamiento, el transbordador espacial explotó. 73,5 segundos. Los motores del Challenger se apagaron. Los últimos datos del Challenger se transmiten por radio a la Tierra. Si bien nadie sabe con precisión cuándo murió cada miembro de la tripulación, nadie sobrevivió después de que la nave espacial impactara en el océano. Esta foto fue tomada el 28 de enero de 1986, pocas horas antes de que la tripulación se embarcara sin saberlo en lo que sería su misión final. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Christopher McCandless. Con una sonrisa en el rostro, el hombre de esta imagen parece saludar con la mano, pero en realidad se despedía. Este explorador barbudo es Christopher McCandless, protagonista de la película biográfica de 2007, Hacia rutas salvajes. Tras dejar atrás su antigua vida, McCandless decidió buscar su sustento en el jardín trasero de la madre naturaleza y finalmente buscó refugio en un autobús abandonado de la línea 142 de Fairbanks. En agosto de 1992, McCandless, de 24 años, murió en Stampede Trail, Alaska, probablemente de inanición. Según la última autofoto que se tomó, es evidente que McCandless sabía que sus días estaban contados. Aunque es difícil distinguirlo, el papel que McCandless sostiene es su mensaje de despedida, que dice, y cita, «He tenido una vida feliz y gracias al Señor. Adiós, y que Dios los bendiga a todos». Número 17. Caída de rayo. Aunque los números varían, las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son relativamente escasas. Sin embargo, eso no significa que no deba tomarse en serio la seguridad contra rayos. Esta foto de Michael McQuilkin, de 18 años, y su hermano Sean, de 12, ha servido como advertencia desde que se tomó en 1975. Posando juntos en Morro Rock, los hermanos bromeaban con el pelo de punta. Su cabello estático y esas nubes de tormenta en el fondo eran más amenazantes de lo que ninguno de los dos se dio cuenta, ya que un rayo los golpeó poco después de que su hermana tomara la foto. Otro excursionista murió, y mientras que el hermano sobrevivió, Sean quedó con quemaduras de 3er grado y se quitó la vida en 1989. Michael continúa difundiendo conciencia sobre los peligros y las señales de advertencia de los rayos. Número 16. Otro día en Omaha. Mirando esta foto, lo primero que tiende a notar es al hombre parado en la calle y al niño sobre sus hombros. Mientras tanto, el auto rojo estacionado al costado del camino parece intrascendente. Lo que quizás no sepa es que la foto fue tomada en Omaha, una ciudad de Irlanda del Norte, el 15 de agosto de 1998,
no mucho antes de que este auto explotara. El Real Ejército Republicano Irlandés, un grupo disidente, ejecutó este atentado con coche bomba 5 días después de la firma del Acuerdo de Viernes Santo. 500 libras de explosivos detonaron dentro de un Vauxhall Cavalier rojo estacionado al costado del camino, pulverizando los edificios circundantes. Aunque el verdadero IRA afirmó que civiles inocentes no eran su objetivo, 29 vidas se perdieron en el bombardeo y aproximadamente 220 resultaron heridas. Fue la mayor pérdida de vidas en un solo ataque en Irlanda del Norte. Aunque el hombre y el niño afortunadamente sobrevivieron al bombardeo, la persona detrás de la cámara. Número 15. David A. Johnston. Aunque no es un nombre conocido, David A. Johnston fue un reverenciado vulcanólogo que, junto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ayudó a salvar a miles de personas a través de su trabajo en el lugar. Trágicamente, Johnston perdió la vida en el proceso. Todo parece bien en esta foto, mientras Johnston está sentado en una silla afuera mirando a la cámara. Poco sabía nadie que dentro de las siguientes 13 horas, Johnston perecería en la erupción del Monte Santa Elena de 1980. La erupción, precedida por actividad sísmica, fue reportada primero por Johnston, quien transmitió por radio el mensaje: Vancouver, Vancouver, aquí está. En los siguientes segundos, la señal se apagó y nunca más se supo de Johnston. Así que supongo que me di cuenta de inmediato de que se trataba de una especie de tragedia. Y por un lado, fue una enorme, emocionante e interesante erupción magmática. Y por otro lado, estaba bastante seguro de que algo terrible le había sucedido a Dave. Número 14. Tarjeta de baloncesto de Mark Jackson. Los fanáticos acérrimos de los deportes reconocerán al jugador de esta tarjeta de baloncesto como Mark Jackson, quien comenzó su carrera en la NBA con los New York Knicks y luego entrenó a los Golden State Warriors. A primera vista, esta tarjeta probablemente se mezclaría con el resto de su colección. Sin embargo, observe más de cerca la esquina inferior izquierda. ¿Ve a esos dos jóvenes fanáticos sentados en la primera fila? Son Lyle y Eric Menéndez, dos hermanos adinerados que quitaron la vida a sus padres presuntamente abusivos el 20 de agosto de 1989. Los hermanos, que se pensaba que lo tenían todo, a veces se portaron mal, llegando incluso a robar casas hasta que fueron atrapados. Los hermanos no fueron arrestados por estos delitos hasta el 8 de marzo de 1990, y entre ese tiempo gastaron una cantidad extravagante de dinero. Entonces, en ese momento, ¿nada les pareció sospechoso sobre ellos? Número 13. Rodney Alcalá. Si te pidiéramos que nombraras al hombre de esta foto, podrías arriesgarte y decir Christoph Waltz si hubiera tenido el peluquero de Weird Al. En realidad, es Rodney Alcalá, el asesino del juego de las citas. ¿Cómo consiguió un apodo tan extravagante? Porque Alcalá apareció en el juego de las citas antes de su arresto en 1979. La mujer que consiguió una cita con él terminó echándose atrás, diciendo que lo encontraba espeluznante. «Ven aquí». Su intuición probablemente le salvó la vida. Otros no serían tan afortunados. Si bien su recuento total de víctimas podría llegar a 130, Alcalá fue juzgado por 5 asesinatos en 2010, casi 31 años después de su detención. Alcalá se representó a sí mismo en el tribunal, como se ve en esta imagen. Aún más extraño, Alcalá fue su propio testigo de defensa, preguntándose, y cito, «Rodney, ¿podrías contarnos algo sobre tu cabello?». Alcalá finalmente recibió la sentencia de muerte, aunque aún espera su ejecución. Número 12. Ayano Tokumasu. ¿Recuerdan esa escena de Superman 2 donde un niño pequeño cae por la barandilla de las cataratas del Niágara? ¡Dios mío! Bueno, ese tipo de cosas pasan más a menudo de lo que creen, pero lamentablemente Superman no está presente para salvar el día. A primera vista, no parece haber nada particularmente especial en esta foto, en la que se ve a varias personas reunidas en el río Niágara. La mujer del suéter rojo es Ayano Tokumasu, una estudiante de intercambio de Japón. Si creen que pararse en ese pilar parece algo peligroso, tienen razón. Poco después de que se tomara la foto, perdió el equilibrio y cayó por el borde,
cayendo finalmente por las cataratas de la Herradura. Número 11. El SS Grand Camp. Puede que el SS Grand Camp no sea un nombre tan conocido como el legendario Titanic en la historia marítima, pero está vinculado para siempre al devastador desastre de Texas City, uno de los accidentes industriales más graves en la historia de los Estados Unidos. Y esta histórica foto capturó el barco en sus últimos momentos, justo antes de que la tragedia se descontrolara de manera irreversible. El 16 de abril de 1947, los trabajadores portuarios notaron con preocupación el humo que comenzaba a salir del barco atracado en Texas City. Se había declarado un incendio peligroso con una carga masiva de aproximadamente 2.200 toneladas de nitrato de amonio a bordo. Esto, naturalmente, resultó en una devastadora explosión inicial, pero eso fue solo el comienzo de una serie de eventos catastróficos. En Texas City, Texas, se produjo una tremenda explosión que sacudió toda la zona portuaria. La onda expansiva y el calor intenso de la primera explosión provocaron una reacción en cadena, desencadenando una explosión posterior en el cercano High Flyer, otro barco que también transportaba una carga considerable de nitrato de amonio. Y alrededor de las 8:15 de aquella fatídica mañana, me gritaron desesperadamente que subiera a bordo. Había un incendio descontrolado en la bodega que requería atención inmediata. Subimos a bordo con urgencia y, para nuestro horror, vimos densas columnas de humo saliendo peligrosamente de entre la carga y el costado del barco. La devastadora reacción en cadena resultante causó la trágica pérdida de 581 vidas inocentes, dejando como único testimonio vivo a un solo sobreviviente del valiente departamento de bomberos local. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Fiesta en la piscina del Apolo 1. La cápsula espacial flotando serenamente en la piscina es solo la segunda cosa más extraordinaria y desconcertante de esta peculiar fotografía. ¿Con qué frecuencia tiene uno la oportunidad de observar a astronautas profesionales recostados tranquilamente en flotadores mientras visten sus sofisticados trajes espaciales completos? A primera vista, uno podría imaginar que debe existir alguna anécdota divertida o situación cómica detrás de una imagen tan aparentemente surrealista y fuera de lo común. Desafortunadamente, la realidad detrás de esta fotografía es completamente opuesta a lo que sugiere su apariencia ligera. Los tres valientes astronautas equipados con sus trajes espaciales que aparecen en esta memorable imagen eran los distinguidos Gus Grissom, Ed White y Roger B. Chaffee. En ese momento, se encontraban realizando importantes entrenamientos de preparación para la histórica misión Apolo 1, cuyo lanzamiento estaba programado meticulosamente para febrero de 1967. El fatídico 27 de enero de ese mismo año, un devastador incendio se desencadenó repentinamente en la cabina durante una rutinaria prueba previa al lanzamiento. En una trágica secuencia de eventos, al encontrarse imposibilitados para abrir la escotilla de emergencia, los tres valientes tripulantes perdieron trágicamente sus vidas en el voraz incendio, que posteriormente se determinó fue causado por complicaciones en los sistemas eléctricos de la nave. De esta manera tan dramática e inesperada, la prometedora misión llegó a su fin antes de tener la oportunidad de comenzar realmente. Número 9. Fotógrafo de osos. Hay innumerables fotos de osos en existencia, y esta imagen en particular no se destaca especialmente del resto de fotografías similares que podemos encontrar. A primera vista, dado que la imagen fue capturada desde una distancia considerable y el oso no muestra una postura amenazante o agresiva, el fotógrafo aparentemente se encuentra en una posición segura y sin riesgo inmediato. Sin embargo, los eventos que siguieron a la captura de esta fotografía por parte de Darsh Patel con su teléfono móvil tomarían un giro inesperado y trágico. El oso, que inicialmente parecía mantenerse a una distancia prudente, comenzó a mostrar un comportamiento inquietante al seguir al grupo de excursionistas. La situación se deterioró rápidamente cuando el oso comenzó a acercarse cada vez más al grupo, lo que provocó que los excursionistas tomaran la fatídica decisión de separarse en diferentes direcciones. El animal salvaje eligió perseguir específicamente a Patel.
Las consecuencias de este encuentro fueron devastadoras. El teléfono de Patel fue posteriormente recuperado con evidentes marcas de mordidas de animal, mientras que el cuerpo sin vida del joven fue hallado en un barranco cercano al lugar del incidente. Lo que había comenzado como una apacible y prometedora tarde de domingo al aire libre se transformó repentinamente en una experiencia terrorífica cuando el grupo de 5 excursionistas se encontró cara a cara con este imponente oso negro que pesaba aproximadamente 300 libras. La escena que encontraron las autoridades fue particularmente perturbadora. El oso continuaba merodeando cerca de los restos mortalmente heridos del joven de 22 años, lo que llevó a los oficiales a tomar la decisión de eliminar al animal salvaje para prevenir futuros incidentes. Según las evaluaciones posteriores, se determinó que este ejemplar de oso tenía aproximadamente 4 años de edad. Es importante señalar que no se trataba de un oso previamente etiquetado o monitoreado, lo cual significa que no existían registros previos de su comportamiento en la base de datos del Departamento de Protección Ambiental, DEP. Hasta donde se pudo determinar, no se había realizado ninguna investigación previa sobre este animal en particular. De hecho, no existían reportes anteriores de comportamiento agresivo que hubieran alertado a las autoridades sobre su presencia en la zona. Número 8. ¿De qué sonríes? Los 2 hombres escoltados en esta fotografía histórica son Richard Hickok y Perry Edward Smith, 2 figuras que dejaron una marca indeleble en la historia criminal estadounidense. Aunque las esposas que llevan puestas son claramente visibles, la desconcertante y alegre sonrisa en el rostro de Smith podría engañosamente sugerir que solo enfrentan cargos menores o un delito de poca importancia. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la terrible realidad que los esperaba. ¿Alguna vez has oído hablar de un libro llamado A Sangre Fría, la obra maestra del periodismo literario? Bueno, Hickok y Smith fueron los protagonistas reales que proporcionaron la base para esta impactante y exitosa novela policial que conmocionó a la sociedad de su época. Los 2 criminales fueron eventualmente condenados por los brutales asesinatos de la familia Clutter y tras un largo proceso judicial fueron sentenciados a la pena capital. Richard Hickok, el primero en enfrentar su destino final, fue ejecutado mediante ahorcamiento y Perry Smith le siguió poco después por el mismo método. En esta particularmente escalofriante fotografía se puede observar a Hickok y Smith mientras son escoltados fuera de la sala del tribunal, momentos después de escuchar el veredicto de culpabilidad que sellaría sus destinos. Número 7. BTK en la graduación. Dennis Rader era el presidente de su iglesia, líder de los Lovatos Scouts y un pilar fundamental de la comunidad. Como se puede ver en esta foto, Rader también era un hombre de familia que parecía muy orgulloso de su hija Carrie en su graduación universitaria. Sin embargo, todo esto quedaría eclipsado cuando se descubrió que Rader era el estrangulador BTK, cuyas siglas significan atar, torturar y matar, como su modus operandi preferido. Cuando BTK se presentó, la vida de todos cambió. Veía a una mujer caminando y decía, «Ella es la siguiente». A lo largo de varias décadas, este hombre aparentemente común y corriente se llevó 10 vidas. En 2005, las autoridades utilizaron el ADN de Kerry Rader para vincular a su padre con la escena de un crimen, lo que culminó con su arresto. Kerry se había graduado de la Universidad Estatal de Case y durante su estancia allí se hizo pruebas en los servicios de salud, tanto una citología vaginal como una biopsia. Los investigadores viajaron a Manhattan con una citación en la mano para esos espejos. Su ADN, una coincidencia directa con el ADN dejado en escenas del crimen de BTK. Rader se declaró culpable y posteriormente fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Aproximadamente 14 años después de que su padre fuera capturado, Carrie publicó un libro titulado A Serial Killer's Daughter, My Story of Faith, Love and Overcoming. Número 6. Chicas holandesas de Panamá. Navegando por Instagram, es probable que te encuentres con varias fotos agradables y aparentemente inocentes como estas, capturando momentos de felicidad y aventura. De pie contra un fondo colorido y pintoresco con colinas verdes ondulantes y cielos azules cristalinos, Lisanne Froon,
Una joven viajera de 22 años parece tener un hermoso día por delante, su rostro radiante con una sonrisa esperanzadora. Froome estaba disfrutando de unas vacaciones con Chris Kremers, de 21 años, un compañero estudiante holandés que aparece sonriente en otra fotografía tomada en el mismo lugar paradisíaco. Ambos jóvenes aventureros salieron de excursión a las montañas de Panamá el 1 de abril de 2014, cuando se tomaron estas últimas fotografías que capturaban su entusiasmo por explorar. Ese mismo día fatídico, desaparecieron Froome y Kramer sin dejar rastro, lo que resultó en una búsqueda agotadora y desesperada por parte de las autoridades y equipos de rescate locales. 10 angustiosas semanas después, se descubrió la mochila de Froome abandonada en la espesura, con su cámara todavía dentro, guardando las últimas imágenes de su viaje. Los restos mortales de Froome y Kramer finalmente fueron encontrados esparcidos por la densa selva panameña, y la causa exacta de su trágica muerte aún permanece como un misterioso objeto de debate entre investigadores y expertos. Número 5. Travis Alexander. Travis Alexander tenía 30 años cuando le tomaron esta fotografía mientras se duchaba en su casa de Mesa, Arizona. La persona que sostenía la cámara en ese momento fatídico era Jodi Arias, una mujer con quien Alexander mantenía una compleja y turbulenta relación sentimental que oscilaba entre momentos de pasión y conflicto. Esta imagen resultaría ser la última fotografía tomada de Alexander con vida, pues sus preocupados amigos, al no tener noticias suyas durante varios días, descubrieron su cuerpo sin vida en esa misma ducha. La investigación policial avanzó metódicamente, y era solo cuestión de tiempo antes de que los investigadores conectaran todas las evidencias que apuntaban inequívocamente hacia su exnovia. El comportamiento de Arias durante el proceso judicial fue errático y desconcertante. Su versión de los hechos sufrió múltiples transformaciones. Inicialmente, proclamó su total inocencia con vehemencia. Posteriormente elaboró una historia sobre 2 misteriosos intrusos que supuestamente habían irrumpido violentamente en la casa, y finalmente, en un giro dramático durante el juicio, admitió haber sido ella quien acabó con la vida de Alexander, alegando que lo había hecho en defensa propia. Cuando se le preguntó directamente por sus motivos, su respuesta fue evasiva y poco convincente. La respuesta simple es que él me atacó y yo me defendí. El sistema judicial, sin embargo, no encontró credibilidad en sus explicaciones. Al término de un extenso y mediático proceso judicial, Arias fue declarada culpable de asesinato en primer grado, recibiendo como sentencia la pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 4. La sombra eterna. A primera vista, esta inquietante silueta humana grabada en la piedra podría confundirse fácilmente con un grafiti inofensivo pintado en la pared. Aunque profundamente desearíamos que esa fuera la verdadera explicación, la realidad es mucho más perturbadora. Esta figura sombría es un testimonio silencioso de los devastadores bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. En aquel fatídico agosto de 1945, Estados Unidos tomó la decisión de lanzar 2 armas nucleares, conocidas como Little Boy y Fat Man, que causaron una devastación sin precedentes, resultando en un número estimado de entre 129.000 y 226.000 víctimas mortales. A las 8:14 de la mañana era un día soleado y aparentemente normal en Hiroshima. Tan solo un minuto después, a las 8:15, el paisaje se había transformado en un escenario apocalíptico de destrucción y muerte. La persona inmortalizada en esta silueta, cuya identidad permanecerá para siempre en el misterio, parece haber estado apoyándose en un bastón durante sus últimos instantes de vida, cuando el destello cegador de la explosión nuclear borró su existencia física. Como consecuencia directa del intenso calor y la radiación del bombardeo, una huella permanente de esta alma desconocida quedó grabada de manera indeleble en los escalones de piedra. Tristemente, este no fue un caso único o aislado, ya que todavía hoy se pueden encontrar numerosas sombras similares alrededor de los lugares donde ocurrieron los bombardeos, sirviendo como un recordatorio silencioso y eterno de aquellos días terribles que cambiaron para siempre el curso de la historia humana. Número 3. El asesino feliz y escalofriante. Sin ninguna información de fondo,
El chico de ojos abiertos y expresión serena que aparece en esta foto probablemente no te parecería más que un adolescente común y corriente, sin nada particularmente inquietante en su aspecto. Sin embargo, cuando llegas a conocer toda la historia detrás de esa imagen, esa sonrisa aparentemente inocente suya se transformará rápidamente en una mueca verdaderamente espantosa que helará tu sangre. Este joven de apenas 17 años, con su pelo rizado y apariencia ordinaria, es Jeffrey Franklin, quien en un acto de violencia inimaginable acabó con la vida de sus propios padres y brutalmente atacó a sus 3 hermanos menores, dejando a la comunidad entera conmocionada. Después de una tensa y peligrosa persecución en coche por las calles de la ciudad, las autoridades finalmente lograron acorralar a Franklin en un callejón sin salida, donde su intento de fuga llegó a su fin. La fotografía muestra a Franklin sentado en la parte trasera de un vehículo policial, y lo más perturbador es que no parece mostrar ni el más mínimo signo de remordimiento o angustia por las atrocidades indescriptibles que ha cometido o por su inevitable futuro que lo espera tras las rejas del sistema penitenciario. En un giro aún más inquietante de los acontecimientos, y afirmando que sentía que un ser maligno, y aquí cito sus palabras exactas, se había apoderado completamente de él durante los hechos, Franklin finalmente se declaró culpable de sus crímenes y recibió como sentencia 3 cadenas perpetuas consecutivas por la magnitud de sus actos. En sus propias palabras posteriores, pronunció una frase que resonó con una franqueza perturbadora. No culpo a nadie por las reacciones hacia mí, porque siento que justifiqué la mayoría de ellas. Número 2. Adiós, John Lennon. Todos estamos familiarizados con la música de John Lennon, así como con su trágico destino. El fotógrafo Paul Gorrish no podría haberlo predicho en ese momento, pero, según se informa, esta sería la última foto que alguien tomó de Lennon. La imagen parece bastante inocente, mientras el ex-Beatle firma su autógrafo para un aparente admirador. Sin embargo, la inminente desaparición de Lennon se acercaba sigilosamente en la esquina de la foto. El hombre que está junto a él no es otro que Mark David Chapman, el responsable de la prematura muerte de Lennon. Al principio es difícil ponerse a escribir. Luego escribió su nombre, John Lennon, y debajo, 1980. Me miró, como mencioné antes, y dijo, ¿eso es todo? ¿Quieres algo más? Unas 6 horas después de que se tomara esta foto, Lennon y Yoko Ono se encontraron con Chapman de nuevo fuera de su edificio de apartamentos, el Dakota. Con Lennon de espaldas, Chapman sacó su arma y el mundo de la música nunca volvería a ser el mismo. Así que llamé al Daily News. Me dijo, ¿crees que tienes qué? Y me dijo, Paul, ¿estás seguro de que este es el hombre que crees que lo mató? Y le dije, bueno, ese es el hombre llamado Mark de Hawái que estuvo esperando todo el día con el álbum y que consiguió el autógrafo. Antes de revelar nuestra selección principal, aquí hay algunas menciones honoríficas. Las escaleras Haiku, el misterioso hombre en el fondo, tragedia del senderismo. La mujer de la fotografía sobrevivió, pero su amigo excursionista no. La voz de su amo, Logo, se inspiró en un perro que escuchó la voz de su difunto dueño en una grabación. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Puedes recibir notificaciones de videos ocasionales o de todos. Si usas tu teléfono, activa las notificaciones en la configuración. Número 1. Tyler Hadley y el vaso rojo. Solo, apenas horas antes de levantar su vaso rojo. Solo en esta foto, Tyler Hadley, de 17 años, escondió el teléfono celular de sus padres y tomó 3 pastillas de éxtasis. Hadley procedió a terminar con la vida de su madre con un martillo y luego hizo lo mismo con su padre. Después de limpiar el desastre, Hadley compartió en Facebook que estaba dando una fiesta esa misma noche. En dicha fiesta, Hadley le contó a su mejor amigo Michael Mandel todo sobre sus atroces acciones. Después de que me dijera que no le creía porque había sido mi mejor amigo desde siempre, nunca sospecharía algo así y estaba mirando a mi alrededor. Me dijo, si lo miro lo suficiente, puedo ver señales. Miré al suelo, pude ver señales de sangre, y fue entonces cuando fui a la parte de atrás
y miré en la habitación de sus padres. Usando su teléfono, Mandel posteriormente tomó esta foto con Hadley, sabiendo que sería la última vez que se verían. Al salir de la fiesta, Mandel escondió las pastillas con las que Hadley planeaba suicidarse y llamó a Crime Stoppers. Esto resultó en el arresto de Hadley y su condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Casi 3 años de dolor y preocupación que ahora empiezan a disminuir lentamente a golpe de mazo. Nos vemos en el próximo video.